Socialismo científico. Luego del estudio que hemos hecho del juego de las cifras que integran la economía, no es necesario decir cuáles son las bases primordiales del socialismo científico, pues son las ya señaladas. Solo nos queda ahora por precisar el pensamiento filosófico que las resguarda, y ello lo conseguiremos señalando sus diferencias con los otros sistemas estudiados. Para una mejor comprensión sintetizaremos estas tendencias, a fin de hacer el examen global del asunto. Hemos dicho que en las luchas sociales se observan dos grandes corrientes: reformismo y corrientes revolucionarias. Dentro del primero quedan comprendidas todas las escuelas que tienden a una mejora para la condición de los hombres en desgracia. Allí está, precisamente, el puesto de lo que hoy se llama acción social católica y sus similares. Conforme a lo ya dicho, todos estos sistemas aceptan el orden económico presente y su labor se reduce a meras reformas adjetivas. Noble en verdad es el fin que las anima, pero erróneo e ineficaz es el medio que emplean. Mientras los fundamentos económicos sigan desarrollándose bajo un orden individualista, es de todo punto imposible la redención de las clases proletarias. Basta refrescar un poco el análisis que hemos hecho para comprenderlo. Pero si de noble tienen mucho estas escuelas, más tienen de perjudicial. Siempre nos han dado la sensación de una morfina. Al dolor agudo y presente deparan ellas un calmante momentáneo que deja intacto el fondo mismo de la enfermedad. Ella persiste y los pueblos que sufren el espejismo de sus transitorias bondades pierden la mira exacta de su verdadero camino de redención. Si ya ha sido estudiado el problema en sus bases y se ha observado que el trabajador es un expoliado y que su expoliación proviene de la manera como el capital, la tierra y el trabajo se desenvuelven en el actual orden jurídico, es fácil comprender lo inocuo de una labor que deja intactas las causas profundas del mal. El fundamento de estas tendencias se halla en la caridad. Y esto no es suficiente. La caridad es una virtud proterva y peligrosa. Proterva porque humilla, peligrosa porque no presta sus favores a base de derechos, sino a base de piedad. No queremos caridad para los hombres que por virtud de su trabajo adquieren el derecho a la justicia. La caridad preconstituye la desigualdad, que la hace odiosa. El obrero que ha trabajado durante toda una vida no debe sufrir la afrenta de que le dispensen unas monedas para que pase sus angustias bajo el tedio brumoso de los hospitales, o para que las pasen en el orfelinato sus pequeños hijos. No, esto es abominable. Lo necesario es que ese obrero adquiera por razón de su trabajo el modo de atender a su subsistencia, a sus enfermedades, a la crianza de sus hijos, sin que las manos de los amos ostenten las preseas del favor, que en el fondo no es sino la más irritante crueldad. Al trabajador se le arrebata el fruto de su esfuerzo y luego se le convierte en favorecido. Mentira protección, falsa bondad. Y sobre todo la caridad es injusta. Si en verdad algunas veces su mano llega a hombres que la merecen, en otras, las más, solo encarna un cultivo de los impotentes, de los hombres que por el vicio cayeron en la total ruina. Harta razón tiene Spencer cuando la combate acerbamente. Nunca será motivo de halago el que las manos empurpuradas protejan los harapos de aquellos a quienes deben la púrpura. Que el hombre solo tenga en proporción de sus necesidades y por razón de sus aptitudes. Respecto de la faz revolucionaria, o socialismo propiamente dicho, ya hemos advertido que se observan tres corrientes: retrospectiva, progresiva utópica, y progresiva científica. Bien está no olvidar que la primera propiamente nunca ha tenido prosélitos, que nadie aspira hoy a volver a los tiempos primitivos. Y en Colombia es menester advertirlo, pues en el plano de incomprensión en que la ideología nacional rueda respecto de estas ideas no es extraño leer, como nosotros lo hemos leído en unas conferencias que sobre legislación se dictan en el externado de Derecho y Ciencias Políticas de Bogotá, absurdos tan conspicuos como aquel de que el socialismo es la doctrina más conservadora. ¿En qué se funda esta afirmación? Pues en que dice que el socialismo trata de volver a la sociedad a los tiempos primitivos. Sabemos ya que esta tendencia por nadie es seguida, que el socialismo se funda sobre el gran avance técnico, sobre el gran progreso. Suponemos que dicho profesor enseña a sus alumnos las doctrinas actuales, pues tenemos entendido que su cátedra no es de paleontología social. En este caso se comete un grave error ya que, aun dado el caso de que el socialismo fuera lo que él cree, no se le podría tachar de conservador, pues si él se rebela contra el orden existente es revolucionario, aun cuando en un sentido retrospectivo. Conservador es aquello que quiere mantener intacto lo existente, y tal vez no es el sistema individualista aquel que el socialismo pregona. No está bien que así se mistifique el criterio de las generaciones jóvenes, y mucho menos en planteles nacidos como saludable reacción a las escuelas viejas, a los centros educativos que todavía experimentan torturaciones de posesos ante las ideas que no encajan dentro de los moldes rutinarios.
Quizá la primera condición de los profesores debe residir en ser demasiado humanos. Y al hombre solo le es permitido escandalizarse de los hombres que se escandalizan. Llegamos a la parte cardinal. Hemos descrito las muestras prácticas del socialismo utópico. Daremos ahora sus características fundamentales. Hijos del gran siglo de las luces, todos estos hombres, sus predicadores, tenían que mostrarse como grandes líricos, como extremados idealistas. Sus sistemas gozan de una poderosa fuerza centrífuga. Es algo que va de los cerebros hacia el medio. Impugnan el actual individualismo, pero piensan que para renovar la sociedad basta la propaganda constante y una buena dosis de fuerte voluntad. Si las cosas marchan como marchan, débase tan solo a que los hombres aún no han descubierto las nuevas rutas, no saben dónde imperan los fueros de la justicia. Ha sido por ignorancia de los grandes principios de equidad por lo que los capitalistas oprimen al proletario. Pero si se predica, si las nuevas ideas se hacen conocer de todos los hombres, estos abandonarán sus sistemas de extorsión, y voluntariamente, sin transiciones violentas la sociedad se transformará. Repudian como es natural la lucha política y el empleo de la fuerza. ¿Para qué? Es innecesaria. La idea basta, la diasfanidad del espíritu sabrá imponerse victoriosamente. Aquí reside la utopía. Le dan valor definitivo a ideas y sentimientos que son efectos y no causa. Para ellos es incomprensible que haya lucha de clase a clase, pues si al presente tal enemistad existe, se debe a que estas clases ignoraban los nuevos principios. Pero hoy conocidos es innecesaria la fuerza, pues la idea sabrá dominar. Hemos dicho ya que no necesitamos analizar las ideas socialistas científicas, porque son las mismas que se han estudiado. Mas para mejor comprender el fundamento filosófico de que hablábamos, debe compararse la anterior concepción utópica con las formas del pensamiento actual. A estas utopías opone el socialismo científico una concepción distinta. No cree él, mal podría creerlo, que el actual estado social haya sido fruto de la voluntad espontánea de los hombres. No. Hay una ley profunda que encamina y dirige siempre la dinámica de los hombres. El interés económico. La sociedad ha llegado al estado actual por virtud de 1000 factores determinantes que se hallan muy lejos del capricho de los hombres. No basta predicar las nuevas ideas para que ellas se impongan a quienes usufructúan el actual estado social. Allí hay un interés económico que no permitirá a los que lo usufructúan abandonar sus posiciones. Desde que esto se considera se plantean tres hechos evidentes. Los intereses de la clase pudiente y los de la clase proletaria están en abierta pugna, hay una inevitable lucha de clases que los utopistas desconocen. Los intereses de unos y otros son diametralmente opuestos, los unos se contraponen a los otros. Segundo, este privilegio de la clase pudiente es mantenido por la fuerza que el determinismo económico ha establecido. Como hay contraposición, y las clases pudientes se sostienen a virtud de la fuerza, es menester enfrentar la fuerza a la fuerza, hecho que también niegan los utopistas. Solo por la fuerza lograron los trabajadores imponer la equidad social. Y cuando hablamos de fuerza queremos precisar el concepto. No nos referimos a esa fuerza según la entienden ciertos especuladores de la conciencia popular. No nos referimos a esa fuerza de la asonada y del guijarro, de la tropelía brutal e inconsciente, a esta fuerza que es la debilidad en su forma más inepta. Nos referimos a la fuerza organizada y consciente, a la fuerza que deben emplear las clases oprimidas uniendo sus intereses y personas para contener los avances procelosos del gran capitalismo. Y esto en la lucha política, en el sindicato, en todas las actividades sociales. Tampoco a esto se alían los utopistas, pues si es verdad que, por ejemplo, ellos favorecían los sindicatos, no llevaban otra mira que dar con ellos una muestra de la bondad del sistema, bondad que una vez conocida aceptarían los capitalistas. Y tercero, tenemos como conclusión que el triunfo de las nuevas ideas solo es posible a base de evolución, no despreciando los factores del orden físico, las características mesológicas y el momento histórico que atraviesa el país, sino todo lo contrario, acompañando su ritmo necesario y fecundo. En esto tampoco se acuerdan las nuevas ideas con las escuelas utópicas. Piensan ellas, y lo peor es que también lo creen algunos de los que se dicen socialistas, que la transformación social es para una realización inmediata. Este es un desconocimiento de los valores históricos que no puede ser aceptado. Precisamente porque se conviene en que las actividades sociales se desenvuelven bajo el determinismo económico, es por lo que se concluye que no es obra de momento, que no bastan los simples entusiasmos, sino que es menester darle tiempo al tiempo. Que las realizaciones no pueden ser momentáneas y totales, sino progresivas y metódicas. Así que el mismo Marx y los demás famosos pensadores socialistas aceptarán dentro de los programas sustantivos la organización sindicalista, no como un fin, sino como un medio para las posteriores y necesarias realizaciones.
Y aún dentro del efectivo triunfo proclamaba el mismo Marx, y así lo ha realizado la misma Rusia, varias etapas. Primero dictadura del proletariado, segundo socialismo de Estado y, por último, colectivismo. Es del caso repetir aquí lo ya anunciado, a saber, que en el día propiamente no existe el comunismo, sino el colectivismo, porque el comunismo es la vida en común de las primitivas ciudades. Si algo nos recuerda este factor indispensable de la evolución, es el otro del medio específico, del cual es corolario. Como los medios son distintos, distintas han de ser las actividades de los hombres, según el pueblo donde luchen. Eso que nos haga ver como una simple muestra de ignorancia a las actividades dislocadas de quienes piensan que nada hay que adaptar con especialidad a nosotros, sino que basta simplemente copiar del extranjero. Hablar, por ejemplo, del comunismo en Colombia, como parece que en las últimas épocas se ha hablado, es hacer gala de un desvío cerebral alarmante. El socialismo y lo que hoy se llama comunismo, no son escuelas que tengan diferencias esenciales, sino distinciones de procedimiento, y si de procedimiento hablamos, hemos de referirnos a especiales pueblos. Esta distinción entre socialistas y comunistas tiene su origen en la consideración que se hacían los últimos de que, dada la gran labor ya realizada en pro de las nuevas ideas, había ya un medio perfectamente apropiado para tomar el poder por la fuerza. Mas como los primeros sostuvieran que aún no se había llegado a tal grado de evolución y que era menester una mayor lucha, quienes opinaban por la afirmativa resolvieron llamarse comunistas, a la par que los otros conservaron un nombre que si los separaba en los medios, les conservaba la fraternidad de las ideas integrales. Y ahora preguntamos, ¿podrá hablarse en Colombia de comunismo? Por ventura tanta ha sido entre nosotros la labor empeñada en favor de la transformación social, que permita sostener que ha llegado ya la hora de aprovecharse del poder por la fuerza. Y si tal afirmación no puede hacerse, no pasa de ser una inocentada pueril esto de hablar de comunismo en un país donde no se ha realizado ni tan solo la primera labor seria en beneficio de los ideales socialistas. Somos revolucionarios sí, y debemos serlo. Pero lo que no somos es revolucionaristas. Es el gran pecado de los pueblos que tienen algo de latinos. Disfrazar con la policromía del laca del revolucionarismo su espesa cepa conservadora. Ser revolucionario es ir contra el eje mismo de lo que se juzga absurdo y perjudicial. Pero seriamente, metódicamente, centralmente. El revolucionario sabe que la labor es ardua, dura, difícil y por tanto considera que la realización no es para hoy, que las pirámides no se comienzan por el vértice. El revolucionario de ideas no comprende la revolución sino como la culminación de una evolución antecedente, orgánica y formal. El revolucionarista grita, trépida, desplaza atmósferas de iracundía inofensiva. Y como su mirada no va al fondo, cree que basta para el triunfo total cambiar de nombres, tomarlos de sabor más acre y hacer sonar sus cascabeles de payaso político. Estas razones de evolución nos han hecho pensar que en Colombia para tales labores es necesaria una táctica discreta sin ser débil, activa sin ser desorientada, tenaz sin ser impertinente. No es permitido confundir la evolución con la inercia. Lucha y más lucha, pero consciente. Guerra y más guerra a todas las iniquidades, pero bajo la fuerza de los ideales pulcros. Es así como comprendemos que la vida solo es amable dentro de la inquietud. Demos gracias a la naturaleza. Sin ellas quedarían para siempre inactivas las mejores facultades del hombre. Este desea la paz, pero la naturaleza sabe bien lo que la especie exige, y quiere la discordia. Por otro lado, dentro del socialismo científico nada adquiere un carácter absoluto y solo es permanente el devenir. Sus fundamentos primarios, que se encuentran en la filosofía de Hegel y de Feuerbach, así lo enseñan. Se reconoce la existencia de lo presente, pero ello mismo implica su negación, su necesaria decadencia, su vida transitoria y momentánea. Hay ideales, no se niegan, pero en vez de traerlos de lo alto, como decía Ferri ante la tumba del Lombroso, se extraen del fondo mismo de la tierra para lanzarlos al infinito. Lo ideal no es otra cosa que lo real traducido por el cerebro. El mundo sensible es la única realidad y la conciencia no es más que las percepciones registradas por el cerebro sobre el cual el medio se refleja o se marca como sobre blanda cera. Las impresiones del mundo exterior en los hombres encuentran expresión en su cabeza, se reflejan en forma de sentimientos, ideas, inclinaciones y actos y determinaciones volitivas, en una palabra, como corrientes ideales, y se convierten en fuerzas ideales. Engels. La filosofía de Feuerbach. Aquí la otra gran diferencia con los utópicos. No se niega la existencia de las fuerzas ideales, pero se las considera en su real acepción. No son causas últimas, sino productos del medio, de los factores económicos. Todo está determinado dentro del materialismo histórico. Nada mejor al respecto que la exposición de Engels. La producción y el cambio de los productos son las bases del orden social.
De que en la historia la distribución de los productos y la división en clases y estados se funda en lo que se produce, cómo se produce y en qué forma se cambia. Por consiguiente, las causas últimas de las transformaciones sociales y políticas no hay que buscarlas en la cabeza de los hombres, ni en su creciente amor por la verdad y la justicia, sino en las transformaciones de producciones y cambios. No hay que esperarlas de la filosofía, sino de la economía de la época en cuestión. La proclamación de que las instituciones sociales son irracionales e injustas. De que la razón se ha convertido en absurdo y las instituciones bienhechoras en una plaga, en un signo de que los medios de producción y de cambio han sufrido silenciosas modificaciones que no armonizan con el orden social formado a la par de ellos. Con ello ya queda dicho que los medios para suprimir los defectos descubiertos han de encontrarse más o menos desarrollados en los mismos nuevos métodos de producción. Los medios no han de inventarse en la cabeza, sino descubrirse por medio de ella en los hechos económicos presentes. Federico Engels. Revolución de la ciencia. El análisis de Marx, Engels y otros, sobre la concepción materialista de los fenómenos históricos produjo una orientación fecunda de los elementos sociales, antes casi desconocidos por completo. La forma en el desenvolvimiento de la producción material, que siempre es una con relación a un especial tiempo y espacio, determina las concepciones de la vida moral, jurídica y religiosa. No es la conciencia la que determina la existencia de los hombres. Es la existencia social la que determina la conciencia. Como dice Marx, las fuerzas productivas materiales de la sociedad, en un momento determinado de su evolución entran en conflicto con el sistema de producción, o usando la expresión jurídica, con el sistema de propiedad dentro del cual se habían movido hasta entonces. Este sistema se convierte de una forma de desarrollo de las fuerzas productoras en sus cadenas. Entonces aparece una época de revolución social. Más o menos rápidamente todo el edificio se adapta a sus nuevos fundamentos económicos. Al estudiar estas transformaciones hay que distinguir siempre entre su aspecto económico, material, científicamente comprobable, y su aspecto jurídico, religioso, artístico y filosófico, en una palabra, las formas ideológicas por medio de las cuales los hombres adquieren conciencia del conflicto y toman parte en él. Si todas las diversas formas de la actividad social son diferentes, y como tal deben ser analizadas, es un hecho indisputable que ellas en sus diversas orientaciones tienen un punto básico común, una zona única de origen: el hecho económico. Una renovación perfecta de las mil anomalías y los muchos dislates que ofrecen nuestras instituciones solo es posible removiendo la causa primaria y profunda que las proyecta y define. ¿A qué, por ejemplo, pensar en una reforma sana, estable y evidente de nuestro sistema representativo, mientras no se haya independizado económicamente a las clases electoras? De lo que menos se pueden calificar los actuales congresos y demás corporaciones públicas deliberantes es de acumuladores de la opinión pública, como deberían serlo. Ellas representan tan solo los intereses de las clases privilegiadas. Porque allí se llega por medio del ardid doloso que fraguan los privilegiados, del soborno que ejecuta el patrón, de la coacción que pone en práctica el elemento oficial. Y el infeliz elector en sus 9/10 partes en Colombia, no vota conscientemente, porque su estado económico no le ha permitido una educación que le faculte para el análisis, y sobre todo, porque si su voluntad se insubordina a la voluntad del propietario será arrojado a la calle, y hambre y miseria se enseñorearán sobre sus hijos y su esposa. Mientras las multitudes no se ilustren y se instruyan, y esto solo es posible cuando el trabajo permita a los hombres retener de la producción lo que en justicia le corresponde, vano y fútil es pensar en la equidad representativa. Igual sobre todas las ramas del derecho que son el reflejo de un estado de alma colectivo. Hay que pensar en la transformación indispensable del actual derecho privado subjetivo hacia la forma experimental y objetiva, mientras el hecho económico no sea removido en sus cimientos. Por ventura, dentro de una organización individualista económica, la forma de los contratos podrá hallar su valor jurídico con relación a un punto de vista de cooperación social. No. Ellos, como la cristalización práctica del derecho de propiedad presente, serán la imposición de una voluntad a otra, sin que hasta el presente nos hayan logrado demostrar los juristas clásicos la superioridad real de las voluntades en cuanto a sus transacciones comerciales. Allí quedarán para no decir nada todas las sutiles diferenciaciones entre causa y objeto legales, que plantean problemas por modo pueril y complicado. No diferente, sino por el contrario, más cierto, es el caso del derecho penal. A fuer de positivistas en esta materia, sabemos que hay tipos criminales en cuya etiología no puede afirmarse la presencia de factores sociales o económicos. Desde que Lombroso diera su paso atrevido hacia la antropología criminal, sabemos perfectamente que las anomalías éticas de determinados hombres se deben a taras somáticas contra las cuales es imposible la reacción correccional.
Son los casos de los criminales atípicos o de los anómalos. Pero estos que los penalistas designan con el nombre de criminales natos, son una excepción, una mínima parte de la gran fauna criminal. Los otros, la gran mayoría, deben su criminalidad al medio social despiadado y corruptor en que se desarrollan. Claro está que descartamos a quienes cometen delitos pasionales o de parecido orden. Porque en la casi totalidad de estos casos nos hallamos en presencia de individuos que científicamente no podrían ser calificados como criminales. No siempre el que comete un delito es un criminal. Para que exista el tipo del criminal se necesita que su acto sea como una prolongación en el mundo físico de su personal mundo psicológico. Pero los otros que, repetimos, son la mayoría, llegan al crimen porque la sociedad los empujó a fuerza de injusticia y de crueldad, o descuidándolos permitió que sus instintos perversos, que con una sana educación hubieran logrado modificarse, se desarrollaran en una forma violenta y perjudicial. Hombres de la talla de Garófalo impugnan la procedencia económica de los delitos, pero esto es demasiado evidente para negarlo. No es que la ocasión haga al ladrón, dice Garófalo, sino que lo revela. Equivalente es el pensamiento de la Cassagne. La ocasión es el caldo de cultivo donde se desarrolla el microbio de la criminalidad. Sin negar esto, que en muchos casos no es del todo evidente, podemos aceptarlo como recio argumento en favor de nuestra doctrina. Porque si es esa ocasión, si es ese caldo o medio social el que por sus injusticias permite que los perversos instintos se rebelen, procuremos cuanto antes purificar ese ambiente, destruir esa miseria que da la ocasión, esa crueldad que para los desheredados usan los hombres, y tendremos casi solventado el terrible problema. A la sociedad no le importa, porque no le perjudica, el que existan criminales potenciales, hombres con un instinto criminal subjetivo. Lo grave y desolador para la sociedad es que esos instintos se rebelen, que estas pasiones se objetivicen. Y si lo que permite su floración en la vida real, según el mismo Garófalo, es el medio, la ocasión, saneemos el actual medio, poniendo un poco de piedad sobre el labio sitibundo de los parias. Hemos dicho piedad y nos equivocamos. Entronicemos en la República el sagrado corazón de la justicia, para que el trabajo valga a lo que hoy solo le está permitido valer a la haraganería de los ricos. Sustitutivos penales llamaba Ferri, y sustitutivos criminales tarde, ambas denominaciones inexactas, a esta lucha contra la criminalidad fundada en razones sociales. Este sí que es un problema hondo. Pero mucho nos hemos guardado de tratarlo aquí, a pesar de constituir uno de los soportes más firmes en favor de las luchas sociales, porque él merece una especial atención, y además, porque no perdemos la esperanza de concluir en breve para su publicación un estudio que ahora al respecto elaboramos. Y si se piensa en el derecho internacional, igual criterio informa sus problemas. La última guerra de cuyas fatalidades aún no se libra el mundo, esta lucha de insanos apetitos que las naciones demuestran. Estas impiedades diarias que ponen hielo en el corazón. Estas pugnas internacionales, no hay para qué repetirlo, juegos de bolsa son, frutos de los dictadores de la producción. Entre las fauces siempre insaciables del capitalismo, la felicidad humana se pierde, el arte se olvida, la ciencia se abandona, y sobre el horizonte enrojecido claman las víctimas de un patriotismo adulterado. En nombre de la patria se obliga a los hombres a herir la entraña de los hombres, olvidando que la única víctima es esa misma patria que se invoca. No es que el socialismo vaya contra la patria. Contra ese suave ritmo de la conciencia que nos habla del amor hacia el pedazo de tierra sobre el cual florecieron nuestros ensueños y al arrullo de cuyos mirajes entretejimos la corona de nardos de nuestras esperanzas, no. Marcha contra un concepto distinto, avanza contra el nacionalismo, contra ese concepto económico egoísta y brutal. Contra el egoísmo cruel de pueblo a pueblo, que trae las guerras y dispone de la vida de los hombres desde el ambiente de las cancillerías, olvidando los principios de la fraternidad humana. Cosa bien distinta, que no necesita explicación, es el sentimiento nacional, del sentimiento nacionalista. Fronteras deben existir para que los hombres hagan pugna de perfeccionamiento, porque en la vida internacional como en la nacional la división del trabajo encarna un cociente crecido de provechos y adelantos. Fronteras para que los hombres rivalicen en la equidad de sus instituciones, en el refinamiento de sus capacidades artísticas, en la continua elaboración científica. Pero fronteras para que el imperialismo se expanda, para que los fuertes puedan abusar de los débiles, para que los pueblos capitalistas puedan encontrar vasallos en los pueblos débiles, para que unas guerras se sigan a otras, esto nunca. Y eso es nacionalismo. La humanidad es una y anarquizarla sembrando odios, y haciendo ver en cada pico de frontera. Y así podría seguirse en el análisis para la comprobación de que igual sucede en la moral, en la religión y en todas las manifestaciones trascendentales del pensamiento o del sentimiento. Toda reforma efectiva será problemática, mientras la igualdad social no sea un hecho comprobado.
Hablar entre nosotros de igualdad es prestar margen para que se hagan mil filosofías papandujas y badeas. Pero, ¿cómo pretendéis la nivelación por lo bajo? ¿Cómo se os ocurre que todos los hombres sean iguales? ¿Es que desconocéis las leyes inmanentes de la selección? La igualdad concebida por las nuevas ideas no es eso que se imagina. Se trata solamente, como lo indicaba Mayón, de la igualdad inicial, y podríamos agregar que de la igualdad en el desarrollo del individuo. ¿Qué sucede hoy día? Ciertos hombres llegan a la vida favorecidos por el privilegio. Una gran herencia que ellos nunca elaboraron, que en muchas veces es el resumen de incontadas injusticias, los coloca en un grado de superioridad social, lejos de todo mérito, de toda inteligencia, de toda voluntad. Y si nacen con un privilegio absurdo, no es menos evidente que en su desarrollo esa riqueza adquirida sin base y sin razón les presta armas de predominio también inmerecido. Entre tanto otros hombres, quizá llenos de grados máximos de capacidad y de virtud, por efecto de una organización económica absurda, se ven condenados a la impotencia, sus talentos se malogran y con perjuicio de la sociedad se hallan en la incapacidad absoluta para desarrollar esas cualidades que les son peculiares. Y como tal es nuestro estado que solo hay virtudes que apoyar, talentos que admirar, esfuerzos que estimular, allí donde hay dinero, estos hombres, los auténticamente fuertes, caen en el fracaso y olvido, a la par que los otros, los débiles y torpes, recorren festejados las sendas de la victoria. ¿Dónde, pues, al presente, el principio de la selección? No existe, o mejor, se halla adulterado. Porque bajo este plano no son los hombres de verdaderos méritos quienes triunfan, sino los mejor favorecidos por lo injustificable o por la astucia ambigua y proclive. Se nos podría afirmar que es el jovencito de club, en todas partes influyente y atendido, superior al bravo muchacho de provincia cuyo esfuerzo y talento se malogran. ¿Será este el triunfo de los auténticamente fuertes? En el matrimonio no vemos al presente, con perjuicio de la especie, que no se escoge a la mujer más digna, más virtuosa, ni al hombre de cualidades intelectuales y morales, sino a aquel que ofrezca una mejor dote. La decantada selección natural es hoy una mentira. Se trata solamente del triunfo no de los hombres, sino del dinero, del más tortuoso, del dolosamente audaz. Se nos ha demostrado que es superior el especulador de la ciudad al bravo campesino, sano y honrado. No. El triunfo de la selección solo será posible cuando por la realidad de la igualdad social todos los hombres nazcan en un mismo plano económico, y en su desarrollo encuentren iguales ayudas. Entonces sí sabremos quiénes son los verdaderos capaces. Con ello ganará la sociedad y será imposible el espectáculo repulsivo del hombre adulteradamente fuerte triunfando sobre el mentidamente débil.